Por ese quiero 2.500. Ay, perro. La tienda está en 4.5. No mames, aquí avientas el... Sí. Quieren 1.5 por igual y para los subs. No está abierto a nada. Lo menos, güero. Lo menos. No, yo pidiendo 200. 130. ¿Ahorita vienes? Ahí tenemos. Sí, sí, ándale. Sí, como antes. Muy buenas tardes, noches o tal vez madrugadotas que te desvelas ahí como a las 2, 3 de la mañana. Yo soy el tío War, bienvenidos a este canal, traemos contenido como verán al principio y esta ocasión nos encontramos una Xbox 360, la veía intacta, enterita. Y pues igual y nos sorprende, nos las trajimos, no nos las trajimos, vamos a checar a continuación o despuesito en otros videos para hacer. Les agradezco absolutamente a todos por el apoyo y su continuidad de estar viendo y estar perdiendo aquí su tiempecito. Pues bueno, vamos a empezar este recorrido aquí en las torres, que nos dio muy buen sabor de boca. Encontramos por ahí un sub y la verdad sí me dejó impresionado. Tuvimos una charla, no quería que saliera su carita, pero ni modo, no salió. Y a ver si ponemos algo de lo que encontramos durante nuestro recorrido. No vamos a decir cacería porque la cacería no creo, o sí. Pero bueno, señores, bienvenidos a este video. Vamos a darle machaca con huevito, por favor, para que nos salga una buena y rica surtidita de consolas, tal vez videojuegos, iPods, controles, no sé, qué sé yo. Vamos a seguir. Tiene de mermelada o una madre así. Traen como mermelada. Pues ahí viene lo que es mi pasillo favorito. Este siempre ha sido mi pasillo favorito, la neta. Ese es el que vamos a recorrer siempre que vengo aquí a la cháchara. Pues es el pasillo favorito porque es donde salen las verdaderas poderosísimas chidas. Nunca había visto esto. ¿Cuánto anda tu Play? Este vato ya lo conozco, sí, ese vato da bien caro. No voy a poner la cara, obviamente, pero es una persona que sí da bastante caro. Pero bueno, sobrinos, ya llevamos un buen recorrido aquí en el Tianguis de las Torres, que nos venimos los sabaditos y venimos a buscar el regalito idéntico, el regalito chido para para los 1000 subs, ¿no? O sea, llegué aquí el sabadito, me levanté tarde, la neta sí estuvo, se me durmió el pinche gallo, se me durmió el gallito y pues ya es bien tardecito, llegué aquí como 8:30 y pues sí, ya habían cosas escogidas, ya habían cosas. Este se les pudo apostar. Tiene una muy buena estética. La verdad tiene una muy buena estética. Y este debe ser como el fusible. Pero son huevecillos de cucarachas, creo. Ahí está. No mames, está infestado esta madre. A ver, aquí llegamos con un camarada que ya es nuevo. ¿Cuánto traes tú de ese, gallo?
6 varos, pero es para checar, rey. Parpadea. Pero trae un R4. Por eso sigue a 100, rey. Está el Devil May Cry, rey. Es un juegazo. Y tienen sus detalles, rey. Ah, no mames, la novia tóxica, No, está. rey. No, eso no era. Ese todavía era. Aguanta el No, ese ya no. Sí, velos. ¿Un tostón estos? Sí, rey, un tostón. Ese quiero 2.500. Ay, perro. La tienda está en 4.5. No mames, aquí avientas el... Sí. Te lo doy en caja y todo, Ay, perro, Que me lo cambies, Génesis. ¿No? ¿Cuánto tienes este? 2.500 ofrecer. Acaban los Abuelo, cartuchos de vamos 100. Super Nintendo. Ahorita lo doy. Este vato trae cosas chidas, Ya te lo doy, abuelo. Mira. No, está... Super Nintendo. Sí, es para el Super Nintendo. Pero ¿cómo se llama esta consolita? Todos le dicen Super Boy porque pues es el que salió primero. El Super Boy. Perro, Ay, la dame 100. Te sacaste la chida el día de hoy, la chilloncita. ¿Un 30? Vaya. Que se arme, dice aquí el tío. Cambio, Reyes. Sí. A ver, así, mira. La estética habla, mira. Ah, cabrón, sí es cierto. La estética habla, rey. En ese precio no lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. ¿Cuánto? En 140. Todos lo tienen de 1.5. Yo. Pues ahí está, salió 30 varitos. La neta se ve muy buen control. 360 ahí para tenerlo para guardar y hacer a lo mejor tal vez unas cajas sorpresas. Ay, ya la caja lo tiene. Unas cajas sorpresas. Ya nos está hablando allá la bandita. Vamos a ver qué dice. Igual y nos talonean. Luego son bien manchados en este tianguis. En este tianguis son bien manchados. 1.5 salieron las PSPs. Jefa. Quiero 3 baros. 300. A ver cuánto ofreces, a ver. Este quiere un 300 Cruz exótica de Nintendo 64. Ay, perro. The Black Eyed Peas. Está enterito, Ay, papá Mario Galaxy. Hijo de la chingada, pero todo es clon. A ver, ¿este qué es? Operador de DVD. Sure. Luego la película Dumbo. La mula. ¿Qué es esto? Animales Spider-Man. Rápidos y Furiosos, Alvin y las ardillas. Cristian Castro, papá. Un Play. Este es de un Play 3. ¿Cuánto quieres, mija? 50 varitos quiere la doñita. De Play 3 funciona chance, El único favor que se les pide, que las tome como tratamiento todos los días hasta acabar. Es más, salieron los disquitos duros. Estos ya no. ¿Qué precio tienen? Es un pinche volado llevarse uno de estos. Dice Don que están a 100 varitos, pero sí es un volado, la neta, llevarse unos disquitos de esos. Papi. ¿Quién sabe? Es un pinche material muy pinche. Ah, ya, es como de táctica o algo así de guerra. No sé qué madre sea esto. No sé qué sea esto. Siempre es cada uno. Ustedes, este es PlayStation 2 controlito.
Puede que funcione, puede que no, ¿eh? ¿Qué precio? 30 varitos. Puede que funcione, aquí hay que... Échalos, dice el Dion. Hasta le hace así de... Venga, a tu reino, papi. Es algo de las infancias, ¿no? ¿Dónde está la pinche cámara? Ahí está, a ver. Y le vas metiendo de este lado, obviamente, cambios. Pues ya nos hicimos de un controlito de PlayStation. No está dando la chingada. Pero bueno, 20 varitos. Está chido. A ver este sub, papi. No, siempre por lo regular cuando alzo subs están abiertos ya de aquí, más bien puteados. Yo creo que el chamaquito le hace... ¡Ay, madres! Se madrean de ahí mismo. Dale, levántale. ¿Cuánto traes tú? 4 varitos. Muchas veces estos ya traen focos. Este se ve enterito, o sea, quiere 4 varitos. No tiene su eliminador. Pero la neta, 4 varitos está bien, Ojo, para empezar es reconstruido. Aquí el paso número 1. Reconstruido. Quiere 4 varos el tío. ¿Y tu Sega? Preséntame un 100. Un ciencito por el Sega Genesis, Yo como estas madres. Está enterito, ¿Va con su control? Sí. ¿Un 100? 100 varos. 100 varitos por este Sega Genesis, la neta. Está enterito. Un 70. El patrón me daban un tostón, la otra vez no lo quise dar. 80 varos. Ya vamos guardando. 4.20. 4.20 por todo. Sí. Es que este es un volado, hermano, Sí, yo lo Un sé. volado. Es que- ¿Qué tal jala esta madre? Pues la neta no... Nunca he tenido una Sega, pero pues está a buen precio, 70 varos con su controlito. Vamos a seguirle dando. Mira, güey. Parece que va a salir la chida aquí, con estas Game Boycitas. A esas personas diabéticas, hay diabéticos que a pesar de que les da hambre y apetito, adelgazan del cuerpo. Aquí el camarada trae buenas cosas, trae un Mario World. ¿Cuánto traes? Ese 2 varos. 2 varitos. ¿Y este es? Lo menos 3.5. 13 estaba la camarita guardada. Una PSP transparente. ¿Cuántas madres has visto una PSP transparente? ¿Cuánto quieres, tío? Yo pidí un 150 a tratar. Sí jala, pero no le falta la pinche pila. 150 tratar, dice el tío. No mames, se ve chida. Bueno, pues nos la hicimos, nos trajimos una PSP transparente. Obviamente está medio putera, pero de estética. Puta, está enterita, Tiene hasta panecito en este lado. Obviamente ya está abierta y todo. Ahorita vamos a llegar a checar la aprobación en la casa. Pero bueno, esta es. Nos salió una PSP Fat, 100 varitos. Igual, espérenme. Igual y se va, pues yo creo que va a ser de regalo para los otros. Hay que checarlo, la neta. No, tampoco vamos a mandar cosas que no funcionen, ¿no? Pero si funciona y le falta la pila, pues te la mando así, no hay ningún problema. Te la mando tal cual. ¿A cómo los traes? El de 500 se los pongo de a 80.
Sí, es un volado esto, si quieres comprar. Es una tarjeta de video. Entrada, pues para los directos, si quiere que ayuden, si quieren 5 megas. Este parece que está bueno, Probamos uno. Este es de... Nos vamos a arriesgar con este. Este es de 750 gigas. Vamos a arriesgarnos con uno. ¿Quieres? ¿Me hablas? ¿Cómo estás, mi hermanito? Pues ya aquí haciendo la chida. Tú vienes a... Por mí te conozco. Apenas comencé a ver tus videos. Apenas comencé a ver tus videos. ¿Viste en el comercial? No te oigo, a ver, espérame. No, que acabo apenas de conocer tu video YouTube. Ah, vas a... ¿Y cómo chingados? La pregunta es cómo. Fácil, por la mano. Entonces, es lo más fácil. Por los tus videos son muy realistas. Te hacen entender bien las cosas. Están chidos tus videos, Ah, pues Están gracias. fabulosos. La verdad, Aquí dices la verdad. Me encanta lo que dices. Eres muy sincero. Dices que no, ¿cómo 400? ¿Cómo? No me sale. Pues es cuando quieras. Alegre, hace reír a la gente. Echamos desmadre, a eso venimos, vengo solo. Eres... Te pareces igual que el personaje de ahí, pero... no, nada que ver. Yo traigo barba, traigo lentes. Traigo como unos 15 años. ¿Vienes buscando cosas también? Soy tu competencia. Amo mucho esto, colecciono alguna parte y la otra parte la revendo. Pues bueno, sobrinos, yo recuerdo el nombre de este pequeño sobrinito o sobrinazo o sobrinote que se llamaba Luis. No me acuerdo muy bien porque ya tiene semana y media, 2 semanas que hice este video y ahorita lo estoy editando. Le mando un gran saludo a este gran personaje, Luis. Tuvimos una plática tan amena, tan chida, que tuve que cortar el video porque nos hicimos a un lado y estábamos estorbando como viejas en el mercado, platicando como las comadres. Pero bueno, quiero mandar ese gran saludo a este gran personaje llamado Luis, que tuvimos una charla amena. Muchísimas gracias, es tan grato que se acerquen y sin miedo me dicen tío War. Cuando lo vi dije, ¿me estás hablando? ¿Me estás hablando a mí? ¿Soy yo? ¿Te diriges a mí? Y bueno, y se dio por lo regular, si le puedes regresar al video, se dio como me empezó a abordar. Pero muchísimas gracias, señor Luis. No me acuerdo si es tu nombre, Luis, pero te mando un gran saludo. Fue una muy buena plática, una plática muy amena, muy directa. Tuve que editar el video porque se metieron varios personajes que hacen videos de lo mismo. Y la verdad, me siento tan agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, señor Luis. Muchísimas gracias. Y cuando me veas en el tianguis o en la chacha, salúdame, no te quedes con las ganas, porque la verdad yo no los conozco a ustedes, pero ustedes me conocen a mí. Y como él lo dijo, el tatuaje es el que te revela. Muchísimas gracias. Ya vamos de salida, la neta, pasamos aquí con un buen camarada que ya habíamos pasado en el salado con él. Nos dio muy buen precio una Game Boy SP. Y probamos unas 2-3 cosillas y hay sorpresitas. Qué buena onda. Sorpresitas, miren. Pinche Game Boy SP versión, creo que es versión Spider-Man. Pero bueno, ahí está jalando. Ahí tenemos una SD card. Pero bueno, señores, ya vamos de salida. Ya es hora de ir a descansar. La neta sí me cansé, ando cansadón. Pero ya vámonos, ya es hora de 1, 2. Ya es hora de descansar, sobrinos. Pues vámonos, sin antes aventarnos un pinche tepachito macizo. Pues bueno, mis sobrinos, de mi parte es todo. Yo ya voy de salida, ya estaba bien tronado de las piernas porque durante esa semana asistí como 4 o 5 veces al tianguis a hacer videos, etc. Pues estén muy atentos. Yo pienso y creo que el siguiente video ya van a ser las bases, obviamente de los 1000 subs. Ya decidiremos qué es lo que vamos a regalar, si la PSP o el Nintendo SP. En este caso yo creo que va a ser la SP porque el PSP tiene alguna falla y la SP o la SP va jalando al 100 y todavía la vamos a customizar o la vamos a chinear.
Chainar para mí es como darle una segunda vida a la carcasa, no de que le voy a hacer hoyos, ni no, nada de eso, ni que le voy a poner un botón que sea iluminado, no, nada de eso, mis queridos sobrinos. Pero bueno, estén muy atentos, muchísimas gracias. Este fue un recorrido, un volteón otra vez. Aquí al Tianguis de las Torres, muy buen tianguis que se encuentra entre Periférico y Eje 6. Se pone martes, jueves, sábados, domingos, pero yo los días que voy son martes y sábados, pero muy pronto asistiré, también los domingos, muy pronto asistiré los jueves. Por ahí nos estaremos viendo, sobrinos, muchísimas gracias. Yo fui el tío War y agradezco absolutamente a todos que hayan perdido su tiempo aquí un ratito, divirtiéndose, entreteniéndose, viendo qué encontramos. Y sí encontramos muchísimas cosas medio raritas. Se nos fueron unas, pero adquirimos otras. Muchísimas gracias y solamente me resta decirle hasta la próxima. The